Hola chicos, ahora vamos a dar inicio a la importancia de la célula. En clases anteriores estuvimos analizando el cómo se formaron las células a partir de los niveles de organización y la importancia que fueron las biomoléculas para que evolutivamente pudieran generar las células en los mares. Para ello, iniciamos sobre la teoría celular, vimos cuáles eran los postulados de la teoría celular y concluimos que requerimos que todas las células se originen de células ya preexistentes, que al menos todos los organismos estén formados de alguna célula, y para ello la célula entonces se vuelve la parte principal de todo ser vivo. Pero tenemos diferencias. Existen 3 tipos de células por las cuales se clasifican, que vamos a tener la célula procarionte, pro, que significa antes de un carión. Carión es el núcleo, y entonces sabemos que el núcleo va a contener el ADN. Si el procarionte no tiene núcleo, entonces su ADN lo vamos a tener disperso en todo el citoplasma. Va a tener una membrana celular, después va a tener una pared celular y para desplazarse va a tener flagelos, cilios, ribosomas, como ustedes ya lo estuvieron analizando. Son organismos microscópicos que llegan a medir de 1 a 10 micras. Imagínense ustedes, de 1 milímetro a 1 milímetro, divídanlo en 100 imaginariamente. Cada una de esas líneas sería una micra. 10 de ellas sería el tamaño aproximado de la célula procarionte mayor, pero hay algunas que miden 3 micras, ¿sí? Por eso es que necesitamos al microscopio para poderlos observar. Con el paso del tiempo evolucionaron porque las condiciones de la Tierra primitiva cambiaron. Ellas son anaerobias. Cuando ellas existieron en el planeta, no había oxígeno. Cambió las condiciones de la Tierra primitiva y entonces empezó a haber oxígeno libre en la atmósfera. Estas células se tuvieron que adaptar y algunas captaron el oxígeno y evolucionaron a lo que era la célula eucarionte. Otras, no soportaron ese cambio y se murieron, y hoy día, son los fósiles que tenemos registro desde hace 3.500 millones de años. Y otras, fueron más hábiles y dijeron: oxígeno, adelante funciono. No hay oxígeno, también funciono, que son las anaerobias facultativas. Entonces, vamos a ver que las células eucariontes van a ser de mayor tamaño. La imagen aquí no lo representa, pero son de mayor tamaño. Las células eucariontes se caracterizan porque ya tienen verdadero, carión núcleo, un verdadero núcleo que va a guardar la parte vital de la célula, que es el ADN. En el ADN está toda la información genética que va a derivar esa célula y posteriormente, si está formando un organismo, al organismo. Entonces, estas células llegan a medir de 10 micras a 100 micras. La célula más grande que conocemos sería la del óvulo humano, que mide justamente 100 micras. Esas sí las podemos ver a simple vista, pero sería muy complicado extraerlos porque llevaría una cirugía de por medio. Entonces nada más es para que tengan la idea de cómo es el tamaño de esas células que son demasiado grandes. Las células eucariontes se van a dividir en dos. Voy a tener la célula vegetal, por la cual, como su nombre lo dice, va a formar a todo el reino plantae. Todas las plantas van a estar formadas de células vegetales. Mientras que también vamos a tener la célula eucarionte animal. Algunos autores la manejan como célula autótrofa y célula heterótrofa, porque de repente dicen, bueno, si esto es para los animales, ¿y los hongos de qué células estarán formadas? Les comento que tanto los hongos como el reino protista está formado de células eucarionte animal, mientras que el reino vegetal por células vegetales y el reino monera por células procariontes. ¿De acuerdo? Analizamos también, algo importante, cada célula va a tener organelos diferentes. Y esto es importantísimo porque de acuerdo a los organelos
son los procesos metabólicos que va a formar cada célula. Si ustedes podrán observar, las células procariontes no funcionan con oxígeno, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, mientras que las células eucariontes sí funcionan con oxígeno. Entonces ahorita vamos a ver cómo le hacen. Posteriormente vimos lo que son la autopoiesis y la homeostasis como mecanismos de regulación de la célula para que ellas puedan mantener su equilibrio interno, la célula pueda funcionar y de esta manera funcione el organismo que contiene esta célula. Ya vimos que en las células animal yo tengo que comer esos nutrientes que llamábamos biomoléculas para que mi célula funcione a la perfección, mientras que las células vegetales, pues ellas son capaces de producir su propio alimento y las bacterias no son capaces. Bueno, algunas sí. De hecho, el reino Monera se caracteriza porque voy a tener organismos autótrofos, ¿sí? Y organismos heterótrofos. En este momento voy a hablar básicamente de los heterótrofos, que son las que no pueden producir su propio alimento, como algunas bacterias como Salmonella, que es una bacteria que va a entrar mediante los alimentos y que me va a producir enfermedades gastrointestinales, como la salmonelosis, el equilibrio de la célula para su funcionamiento, y aquí es a donde vamos nosotros. En este segundo parcial, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que basado en estas células, ustedes, guiados por mí, seamos capaces de identificar los procesos metabólicos que lleva a cabo cada una de estas células. Para eso en esta semana ustedes investigaron pues cómo eran esas transformaciones químicas que se llevan a cabo adentro de la célula. Mediante cuestionarios guiados, ustedes fueron analizando lo que era el metabolismo, los tipos de nutrición que pueden generar las células para llegar a esta importancia. Que las células como tal van a tener que generar energía. La energía va a ser fundamental porque la célula necesita nutrirse, necesita respirar, excretar, defenderse por los mecanismos de irritabilidad, regularse mediante la homeostasis, reproducirse. Todo eso a la célula le genera gasto de energía. La energía a nivel celular va a estar dado por el adenosín trifosfato, lo que nosotros conocemos como ATP, adenosín tri, porque tiene 3 fosfatos. Esa es la molécula energética de toda célula. Si yo camino, mi organismo me cobra tantos ATPs. Si yo corro, me va a cobrar ciertos ATPs. Si levanto la mano, ahorita que estoy hablando, me está cobrando ciertos ATPs. Entonces, yo tengo que hacer que a nivel celular se me generen esos ATPs para acumular, para tener esa energía que yo requiero como ser vivo para poder funcionar. Ese metabolismo celular va a estar dado por reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas, entendámoslas de una simple manera, como a partir de moléculas simples, ¿sí? Perdón, a partir de moléculas complejas, el catabolismo, mi organismo lo va a ir degradando, lo va a ir rompiendo hasta llegar a ser moléculas sencillas que mi organismo a nivel celular va a poder obtener como nutrientes. Un ejemplo, veíamos con anticipación los carbohidratos. Los carbohidratos, si yo me como una concha, va a estar hecho principalmente de carbohidratos, de tipo de polisacáridos. Muchísimas moléculas de. Entonces, al momento de comer este polisacárido, lo que va a suceder es que al momento de que yo lo muerdo y el proceso de digestión y nutrición, utilizando mi aparato digestivo, entonces esas moléculas se van a ir rompiendo, y conforme se van rompiendo vamos a llegar a la finalidad de que se maneje una sola molécula. O sea, de ser muchas, se van a romper para que sean ahora varias. Es decir, de un polisacárido voy a llegar a una sola molécula. Esa sola molécula se va a llamar
monosacárido. Entonces, de un polisacárido, como puede ser el almidón, entonces yo voy a llegar a una glucosa. Y la glucosa es la molécula monosacárido que mis células, vamos a regresar aquí a las células, que las células van a utilizar aquí. Supongamos, aquí va a estar la glucosa y entonces la glucosa va a entrar a la célula y eso es lo que va a utilizar como nutriente. No entra el pedazo de concha a mi célula, ¿verdad? Porque ya pasó por un proceso de catabolismo. Lo contrario, hay reacciones anabólicas que van a partir de viceversa, de una molécula simple. Ahora voy a generar moléculas complejas, como es el caso de la misma glucosa, que de repente va a estar por todo mi organismo y las células van a decir, yo ya tengo glucosa, gracias. Entonces va a haber un exceso de glucosa en mi torrente sanguíneo y de esa manera las glucosas se vuelven a unir para formar ahora un polisacárido, pero eso ocurre dentro de mi organismo y a eso se le llama anabolismo, que a partir de moléculas simples como la glucosa voy a formar una molécula más compleja como el glucógeno. Y ese glucógeno, que es un polisacárido, pero ahora de origen animal, se va a almacenar para que sea la reserva y por eso es que de repente empezamos a subir de peso, porque esos carbohidratos que como en exceso, por reacciones anabólicas, se empiezan a almacenar, pero al momento de que yo hago ejercicio, salen de los sitios de almacenamiento y hacen una reacción catabólica y de esa manera se lleva a cabo la nutrición y almacenamiento de energía en las células animales. Entonces, con ello, ustedes empezaron a analizar cuál era la aplicación de estos temas, reflexionando siempre sobre cada uno de ellos y en estas siguientes semanas el trabajo pues va a ser un poco más arduo. ¿En qué sentido? Lo que yo les acabo de comentar ahorita, les pongo este esquema. Esto es la membrana celular, ¿sí? Y voy a tener todo lo que se ve como de color naranjita, rosita claro, todo esto es el citoplasma. Aquí dice, mire, citoplasma. Entonces, aquí está la glucosa que está fuera de la célula de la que yo les hablaba, que yo me comí esa concha, ya la degradé y entonces hice una reacción catabólica y ya tengo la glucosa, que es un monosacárido. Esta célula esta molécula, porque no es célula, perdón, esta molécula de monosacárido, ¿sí? Glucosa, va a entrar a la célula. La membrana es altamente selectiva, pero le va a permitir entrar y en ese momento se va a llevar el proceso de nutrición y va a llevar una reacción que se llama glucólisis. Esta semana van a ver algunos videos para llevar a cabo y que quede más claro este tema. Ustedes me van a explicar en qué consiste la glucólisis. Aquí vamos a tener moléculas energéticas que ustedes van a ser capaces esta semana de decirme qué pasa en cada una de ellas. Y aquí se va a formar moléculas de ATP. La tarea y la actividad de esta semana radica en que ustedes me digan cuántas moléculas de ATP se forman aquí, en la glucólisis. Glucosa, lisis significa ruptura. Yo voy a romper, bueno, yo no, mis células lo hacen, rompen una molécula de glucosa para formar un producto que se llama piruvato. Todo esto lo realiza en el citoplasma. Es importante que ustedes identifiquen que a partir de aquí voy a tener dos vías. Aquí encuentro la mitocondria, pero recuerden que solamente hay mitocondria en células animal, ¿vale? Mientras que de este lado voy a tener una célula procarionte, ellas no tienen mitocondrias. Entonces, desde este punto de vista, si hay ausencia de oxígeno, se va a ir hacia una ruta de fermentación que hacen las células procariontes. Pero si hay oxígeno en una célula eucarionte, entonces va a llevar a cabo la respiración celular, que eso es lo que van a explicarme ustedes en esta semana y a lo largo de este segundo parcial. Al igual que los procesos de fotosíntesis que se realizan en las plantas. Con esto vemos que va a haber reacciones lineales sobre la fotosíntesis, pero que si se invierten van a ser
la respiración celular, células vegetales y células animales. Hasta aquí me quedo por el